Hola, ¿cómo están? Miren, gracias a Dios que podemos volver a encontrarnos, ¿verdad? Parece mentira, pero miren, en los últimos meses han ocurrido tantas cosas y eh, la realidad va corriendo a una velocidad que contrasta con el cierto quietismo nuestro en términos de cuarentena, limitaciones para reunirnos y tener contactos cara a cara y demás. Pero de todos modos, y más allá de estas limitaciones necesarias, qué bueno volver a encontrarnos, qué bueno volver a vernos, porque de alguna manera yo a ustedes me los imagino, especialmente aquellos que nos escriben por WhatsApp con su saludo, comentario, reflexiones y demás. Es bueno saber que ustedes están allí y están integrándose a esta sala de conversación que tenemos con el pastor Carlos Mraida, que sigue todavía, como ustedes ven, progresando, miren, notablemente en su recuperación. La verdad que la pasó bastante serio, pero qué bueno es el Señor, qué buenas sus oraciones, hermanos, hermanas, porque en este tiempo en que él ha estado luchando con la enfermedad, ha sentido fuertemente nuestro apoyo en oración. Una verdadera batalla día a día, pero donde hemos tenido evidencias hermosas del poder de Dios, del poder sanador del Señor, restaurador. Y bueno, hay que seguir orando para que Carlos esté como tiene que estar, en la plenitud de su estado físico. La cabeza le sigue funcionando, que es una maravilla, pero en la plenitud de su estado físico, de modo que pronto también la imagen de él se agregue a nuestra reunión y a nuestro conversatorio. El programa anterior, recordarán ustedes, hemos estado terminando nuestra consideración del segundo libro de Crónicas. Así que damos vuelta a la página hoy y vamos a entrar al libro de Esdras. Un libro muy interesante y muy singular en el Antiguo Testamento. Corresponde a una época en la historia del pueblo de Dios muy singular. Recordarán ustedes que el pueblo del Señor en el año 586, la ciudad de Jerusalén cayó bajo la fuerza de los ejércitos neobabilónicos y la crema del pueblo, los sectores más dinámicos de la sociedad en Jerusalén, fueron todos deportados y llevados en cautiverio a Babilonia. Esto significó un quiebre muy importante en la vida del pueblo, en todo sentido, pero especialmente en lo que era el eje constitutivo, la columna vertebral de la identidad del pueblo judío en ese momento. El reino del sur, que era el único que había sobrevivido a invasiones anteriores de los asirios, con los cuales Israel, el reino del norte, se había desplomado allá por el siglo VIII antes de Cristo, era el que había concentrado la adoración a Yahweh, a Jehová, y el que tenía el templo en Jerusalén. Y todo en la estructura religiosa de la tradición del pueblo hebreo, de la tradición judía. Pero con la caída de Jerusalén eso se había desplomado como una estantería llena de cristales en un bazar. Estaba todo destruido. El templo
hasta los cimientos, las murallas de Jerusalén venidas abajo, pérdida de casas, pérdida de campos, pérdida de animales, pérdida de capital, pérdida de vidas, y los que sobrevivieron, no todos, pero muchos de los que sobrevivieron, llevados cautivos a Babilonia. Allí se pasaron varias décadas y fue un tiempo relativamente corto en que tuvieron que reestructurar el culto, la fe y los ritos, las prácticas religiosas. Obviamente sin templo y en un contexto ultra pagano, en lugar de concentrarse en un edificio, en un ritual y en un clero y en una serie de símbolos propios de su religión, tuvieron que resimbolizar su fe, tuvieron que actuar religiosamente de una manera totalmente diferente. El eje pasó a ser la ley y no tanto el altar, el templo, y la enseñanza de la ley y especialmente la oración. Una oración que también tenía un perfil muy particular. Era una oración quejosa, lastimosa, expresión de luto. El pueblo estaba recontra deprimido. Afortunadamente, Dios levantó profetas y la palabra de Dios no era tanto un rollo que veneraban, ¿verdad? Sino más bien era la palabra que los profetas iban, los poquitos profetas que estaban allí en Babilonia, que Dios levantó en Babilonia, le iban dando. Cuando finalmente, gracias a la gestión, a esos cambios de política internacional que siempre ocurren, el imperio neobabilónico cae frente a los persas, se abrió la puerta para que el pueblo regresara a su tierra original y volvieran a Jerusalén, que estaba totalmente en ruinas. Esta es la época de Zorobabel, más tarde de Nehemías, y también es la época en que se levanta el liderazgo de Esdras. Es el momento en que se produce un nuevo cambio, una nueva revolución en materia de la fe del pueblo escogido y que tiene a estos que acabo de mencionar y a otros como líderes en ese proceso. Fue un proceso tremendamente dinámico y muy llamativo porque ocurrió sobre las cenizas de lo que había quedado allí en la tierra de Judá y especialmente en la ciudad de Jerusalén. El pueblo vuelve, como dice el tango de Gardel, con la frente marchita y el alma hecha pedazos a Jerusalén y empieza un proceso de reconstrucción. Recordamos a Nehemías, de quien vamos a hablar más adelante, y la reconstrucción de los muros, pero también hubo una reconstrucción religiosa. Y acá es donde Esdras juega un papel muy importante como líder y donde digamos, vuelve a intensificarse la búsqueda de la ley de Dios, la palabra de Dios, el consejo de Dios para reconstruir la ciudad, pero sobre todas las cosas, reconstruir al pueblo en torno a su fe en el Señor. Y en este proceso, a la luz de lo que vamos a leer en Esdras, el altar y el culto van a cumplir un rol fundamental. Es decir, todo este proceso de reconstrucción, resimbolización religiosa, volver a restaurar, a renovar la fe del pueblo judío, restaurar la confianza en Yahweh, el Señor, todo esto gira en torno
a básicamente estos dos conceptos y estas dos realidades, el altar y el culto. Y en relación con esto, creo que la lectura del libro de Esdras nos puede dar a nosotros algunos desafíos muy importantes. Recuerden ustedes que el eje de toda nuestra conversación, que ya lleva un año, les recuerdo, hasta ahora yo no vi ninguna tortita. Bueno, vamos a esperar que venga Carlos y entonces vamos a poner la tortita con la velita de nuestro primer año. Andamos por el programa 54, 55, ¿eh? Así que un añito. Bueno, el eje de lo que hemos estado desarrollando a lo largo de este año tiene que ver con una iglesia en proceso de renovación. Queremos una iglesia renovada, no queremos una iglesia con olor a naftalina, ni que se esté secando como una pasa de uva, ni que quede desactualizada en términos del cumplimiento de su misión en un mundo cambiante como el nuestro. Una iglesia en permanente proceso de renovación. Y en el caso particular de Esdras, Carlos titula su introducción al libro de Esdras, que va a ser su participación en nuestro programa de hoy, como lo hace regularmente. Él titula Esdras hacia una iglesia que restaura el culto. Miren, en América Latina hemos tenido experiencias realmente extraordinarias en materia de culto, de adoración. Los más viejos, no tan viejos, pero más viejos, recordarán los años 80 y los años 90 en América Latina. Fueron años espectaculares. En Argentina yo creo que de mediados de los años 80 a mediados de los años 90, esa década fue una década de un avivamiento extraordinario en Argentina, pero experiencias similares ocurrieron en todo el continente. Si vos estás en Colombia o en México o en otros países de América Latina, incluso Brasil, recordarás, si ya tenés más de 30 o 40 años, recordarás las experiencias que se vivieron en esos años. Entre las que se vivieron como experiencias de renovación, fue un tiempo de una increíble renovación del culto en las iglesias evangélicas. La aparición de música en cantidades industriales, de cantantes en cantidades industriales, de bandas. Hubo toda una efervescencia extraordinaria. Marcos Witt y los grandes compositores y músicos en Guatemala, Centroamérica en general, más tarde Hillsong. Bueno, no voy a hacer el recuento de esto porque es historia que seguramente vos la viviste, repito, si sos de los más grandes, y participaste con gran entusiasmo. El proceso de renovación espiritual en las iglesias resultó, a mi juicio, como historiador, en esta renovación de la liturgia, renovación de la música. En los años 80, 90 fue desapareciendo el órgano, el piano y empezaron a aparecer las bandas de música rock, con mucho más ritmo, más síncopa y más variedad instrumental, más riqueza instrumental. Cambió el estilo de música de los tradicionales himnos a una música mucho más ligera y mucho más, digamos, contemporánea en relación con la música prevaleciente a nivel popular. El problema que de alguna manera vino con el tiempo es que más allá de las grandes creaciones
y realmente contribuciones extraordinarias a la liturgia evangélica de aquellas décadas de avivamiento, de procesos de renovación y demás, luego me da la impresión, y creo que Carlos comparte esto conmigo en lo que voy a decir, que nos hemos quedado, digamos, con el disco rayado, por decirlo de alguna manera. Y un disco rayado no tiene la misma calidad que un buen disco recién grabado y con la más alta fidelidad. Y disco rayado no solo en términos de la técnica musical, sino en términos de la comunicación de la palabra de Dios en términos teológicos. Por cierto que la música y la lírica tiene un altísimo poder de comunicación y de tocar las fibras emocionales, pero también intelectuales de una persona. Pero no hemos visto, vuelvo a repetir, es mi impresión personal, creo que Carlos la comparte, no hemos visto una riqueza de comunicación de la palabra de Dios y de integridad teológica en la música y en las expresiones poéticas que siguieron a estos tiempos. De suerte tal que creo necesitamos también una gran renovación en este aspecto de nuestra vida y testimonio cristiano. De hecho, en el análisis que Carlos hace en la introducción al libro de Esdras en la Biblia Nueva Reforma, publicada por Editorial Peñiel, y que hemos preparado para tu uso y bendición, él llama la atención sobre esta necesidad de una renovación de dos aspectos que quiero abordar con él en nuestra conversación. Una tiene que ver con la renovación del altar y la otra tiene que ver con la renovación del culto. En cuanto a la renovación del altar como lugar de sacrificio, en realidad lugar de muerte, Carlos dice lo siguiente: debemos movernos hacia una iglesia que restaure el altar como lugar de muerte, lugar de sacrificio, lugar de holocausto, que es lo que ocurrió cuando Esdras volvió a las ruinas de Jerusalén. Dice Esdras capítulo 3 versículo 2, que Carlos cita en su introducción: entonces Jesús, hijo de Josadac, con sus parientes que eran sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus parientes, empezaron a construir el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos. Carlos toma esta palabra, Esdras 3:2, y hace el siguiente comentario. El altar en la iglesia actual es el lugar entre la plataforma y las primeras butacas en el templo, las primeras sillas. Es el lugar al que invitamos a las personas a pasar a recibir la bendición de Dios en sus múltiples formas. La mayor parte de las iglesias evangélicas en América Latina, ese espacio allí entre la plataforma, el estrado y la primera línea de asientos. Generalmente ahí se ubica la mesa de comunión, donde se celebra la Cena del Señor. En general, en las iglesias, cualquier iglesia evangélica lo van a ver así, la mesa de comunión, o es el lugar donde se ministra la unción del Espíritu Santo, o es el lugar donde se ora por los enfermos, o donde se escucha a las personas y se les ministra de manera personal. Esto es común,
digamos, en la liturgia evangélica en general en América Latina es así. Carlos llama la atención nuestra sobre ese hecho y agrega, pero en realidad el altar no era otra cosa que el lugar de muerte y en el que nadie recibía, sino daba. Muy interesante. Pensalo. Nadie recibía, sino daba. Era un altar de sacrificios, era el lugar de los holocaustos. La esencia del cristianismo podría resumirse, continúa Carlos, con las palabras de Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y agrega, y esto es para todos nosotros, la Iglesia en permanente reforma tiene que volver a correr al ser humano del centro del culto y empezar a entronizar a Dios. Debe ser capaz de invitar, como lo hizo Jesús mismo, a morir cada día, en lugar de afirmar el yo cada día. Debe animar a una entrega radical y no a la búsqueda continua de recibir en el altar egocéntrico. La Iglesia tiene que edificar un altar a Dios y no al ser humano. Miren, con esto que Carlos está diciendo ya tenemos tela, pero para construir varios trajes. Creo que el análisis crítico que Carlos está haciendo es agudo y el estilete lo mete bien a fondo. Esto lo vimos, hermanos, especialmente, otra vez hablo a los que tienen un poquito más de años, esto es lo que vimos con todo el proceso de la unción en América Latina desde el año 92 en adelante, con experiencias sobrenaturales y recontra abundancias de señales, prodigios y milagros. La mayor parte, ustedes me dirán si mi observación es correcta o no, la mayor parte de estas experiencias se vivían en el lugar del altar. Como lo describí, ahí adelante, entre la plataforma y la primera línea de asientos. Ahí se producían sanidades, ahí había señales de todo tipo, no solo las caídas y la risa y la borrachera espiritual y todo lo demás que ustedes ya conocen, pero en general ese espacio era el espacio del altar, era donde esto se producía. Pero el verbo de la acción que ocurría allí no era el verbo dar, era el verbo recibir. Vengo a recibir la unción, vengo a recibir sanidad, vengo a recibir bendición, vengo a recibir consejo, vengo a recibir palabra de Dios, vengo a recibir palabra profética, pero ocurría allí, en el lugar del altar. Carlos nos llama la atención que el altar es un lugar para dar, no para recibir. Es un lugar de entrega, es un lugar de sacrificio y, como él lo dice, clarito, es un lugar de muerte. Es interesante que ahí está la mesa de comunión. En la mayor parte de las iglesias evangélicas, especialmente las más tradicionales, allí está la mesa de comunión. Y la mesa de comunión es el lugar donde celebramos la muerte del Señor. No celebramos su resurrección, celebramos su muerte. El pan partido representa el cuerpo de Cristo en la cruz y el vino representa la sangre, la vida que Él entregó en la cruz. En el catolicismo, y todos ustedes los que tienen un trasfondo católico lo saben muy bien, y de hecho hay varios hermanos y hermanas católicos en nuestra audiencia, en la celebración eucarística, literalmente se produce un nuevo sacrificio de Cristo. Los evangélicos consideramos que esa no es una interpretación correcta,
Pero en el catolicismo se considera que hay una nueva entrega, una nueva muerte, un nuevo sacrificio en la hostia consagrada y en la copa de vino consagrada. Y pienso que esto tiene que llamarnos la atención, porque acá hay un altar que, como el altar que Zorobabel y Jesús y sus parientes, interesante que Jesús significa Salvador, Yeshua o Josué, es el mismo nombre, se propusieron hacer un altar donde ofrecer holocaustos, dice el texto. Un altar de entrega, de consagración, de sacrificio, de morir al yo egoísta para que Él viva en mí. Desde el punto de vista teológico, nosotros los creyentes evangélicos esto lo tenemos claro, pero después cuando vamos al plano de la liturgia, parece que estamos diciendo totalmente lo contrario. En la administración de la unción, en la administración de la oración por sanidad, en la administración de palabra profética, en la intercesión y demás, el altar se transforma en lugar para recibir y no en lugar para dar. Creo que tenemos que revisar en este sentido la manera en que nosotros interpretamos el altar. En algunas iglesias evangélicas protestantes todavía se conserva el altar allí en el medio, especialmente las iglesias más tradicionales, históricas, ¿no es cierto?, luteranas, anglicana y demás. Aún los sectores evangélicos dentro de estas iglesias protestantes tienen todavía allí el altar. Es más bien en la tradición reformada que el lugar del altar lo ha ocupado el púlpito y con la Biblia abierta en el centro. En algún programa anterior, hace tiempo, describimos un poquito esta situación. Pero lo importante es qué está adentro de nuestra cabeza cuando nosotros venimos al altar. ¿Venimos a recibir o venimos para dar? ¿Venimos a esperar algo de parte de Dios o venimos a morir a nuestro yo para que Cristo viva en nosotros? ¿Voy al altar a hacer holocausto para el Señor o voy al altar para comerme el becerro que fue asado en el altar? De hecho, el becerro que se asaba en el altar, a menos que fuese ofrenda quemada, que no eran becerros, eran cereal y algunas otras cosas, el becerro se comía. Una vez que lo asaban ahí en el altar, los sacerdotes sacaban las mejores partes y el resto se lo comía el oferente o el resto del pueblo. Pero el objetivo del sacrificio no era darle de comer a los sacerdotes y al pueblo, no era de darles, sino que era ofrecer, darle al Señor lo que es del Señor. La iglesia tiene que edificar un altar a Dios y no al ser humano, dice Carlos en relación con esta primera observación. Hablábamos del altar, pero dijimos también que Esdras nos motiva a pensar en el culto, en la adoración, especialmente la alabanza al Señor. Y acá también es muy interesante el aporte que hace Carlos en relación con el culto. Dice él, debemos movernos hacia una iglesia que restaura el culto sobre su fundamento bíblico. Y yo creo que otra vez este hombre, Carlos, vuelve a meter el estilete, el bisturí bien a fondo, bien a fondo. Hoy, la verdad, le estamos dando al culto más importancia probablemente que nunca antes. Y en buena medida es por el ayuno de cultos que hemos tenido en todo el continente debido a COVID, ¿verdad?
Hace meses y meses y meses se suspendieron los cultos y en aquellos lugares en que se han podido restaurar la reunión pública, el culto público ha sido bajo severas restricciones, ¿no es cierto? Con aforos del 30%, ahora en la ciudad de Buenos Aires estamos con un 50%, pero todavía, imagínense, congregaciones como la Iglesia del Centro, que adoraban al Señor con su santuario lleno de gente y apiñados ahí adentro, cientos y cientos de personas, de golpe, es triste ver uno acá, otro allá y otro allá, no porque la gente no tiene interés en ir al culto, sino porque no se puede, no está permitido. Y si uno va, que el alcohol, que el barbijo, que no te acerques, que la distancia, que esto, que el otro, hay tantas restricciones que al final se complica todo. De hecho, mucho de lo que decíamos antes, pasar al frente, al altar, a recibir la unción y que alguien te ponga la mano en la frente y ore por vos o te unja con aceite, si vas a cumplir con el protocolo, hoy no lo podés hacer. Y estos gestos litúrgicos son muy importantes cuando se los interpreta correctamente y a la luz de la palabra de Dios. Son importantes, tienen significado. Y esto ha forzado a repensar muchas de estas cuestiones y resimbolizar muchas de estas cuestiones para no perder la riqueza litúrgica, simbólica y los gestos religiosos que son muy importantes y que tienen que ser preservados lo más posible. Pero estamos hablando del culto y Carlos cita, al alargar esta nota crítica hacia una iglesia que restaura el culto sobre su fundamento bíblico, cita el mismo versículo de Esdras 3:2, que la segunda parte dice: empezaron a construir el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos, oigan esto, según lo estipulado en la ley de Moisés, hombre de Dios. Es decir, cuando Esdras, con Jesús, Zorobabel y qué sé yo, otros líderes allí, van a reconstruir el altar en Jerusalén, que no existía, no había quedado piedra sobre piedra. No es que apareció el arquitecto Pirulo y dijo, vamos a hacerlo así, asá, de tal altura, de tal ancho. No. No es que apareció un improvisado diciendo, no, mejor en vez de poner esta piedra redonda, pongamos una cuadrada porque gastamos menos mezcla y queda mejor. O en vez de poner leña, pongámosle gas o hagamos un altar eléctrico. Ya estaba definido cómo tenía que ser el altar. ¿Y dónde estaba definido? En la palabra de Dios. La ley de Moisés. No es que no tenían dirección, no es que no tenían plano, no es que no tenían diseño. Lo que tenían que hacer era obedecer la palabra de Dios. El culto se tenía que hacer conforme a la palabra de Dios. Y acá Carlos hace una observación que me parece es muy adecuada y muy sabia, por cierto, en el comentario que él hace. Él nos usa un argumento histórico y nos llama la atención a el papel dinámico y dinamizador que tuvo la himnología en la época de la Reforma. Una de las cuestiones ya bien estudiadas y por eruditos cristianos y no cristianos es el tremendo papel que jugó la himnología protestante en el desarrollo de la Reforma protestante. Lutero no fue un tipo que anduvo viajando como loco, como el apóstol Pablo, de acá para allá, plantando iglesias y todo lo demás. Lutero era un maestro
era un teólogo, era un hombre de gabinete, era un tipo sentado detrás de un escritorio o parado detrás de un púlpito, pero tampoco era un gran orador, como para decir todo el mundo se iban como moscas a escucharlo a Lutero. Y si así era, Lutero predicaba en Wittenberg, y Wittenberg tenía 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, era una ciudad pequeña. De hecho, hoy, si vas a Wittenberg, te la recorres en menos de un día. La cruzás de punta a punta, desde la casa de Lutero hasta el Cedro, donde no me acuerdo qué pasó ahí, ¿qué serán? 10, 15 cuadras. No era tanta la gente que iba y llenaba un estadio, el hermano Lutero. Pero ¿saben lo que hizo Lutero? Lutero hizo dos cosas. Primero, escribió como loco y publicó Tratado de todos los colores. Ahora, eso tampoco difundió el protestantismo. Eso le dio solidez teológica y bíblica al protestantismo. Pero las masas fueron alcanzadas con los himnos que escribió Lutero. Ustedes recordarán, Castillo fuerte es nuestro Dios. Entonces Lutero escribe estos himnos y además un vivo de primera, porque ¿qué es lo que hace Lutero? Lutero toma la música popular y le pone letra cristiana. Castillo fuerte es nuestro Dios era una canción que se cantaba en las tabernas cuando estos alemanes ya se habían bajado 2 o 3 litros de cerveza. Lutero toma esa música y le mete letra cristiana, de una riqueza bíblica, teológica extraordinaria. Y esto, la música se pega, entonces la gente lo único que tenía que hacer era cambiar la letra. La música ya la conocía, por más borracho que estuvieran la cantaban y entonaban bien, y la podían cantar hasta en 4 voces. Pero la letra era la que llevaba el mensaje del Evangelio, era la que llevaba la palabra. Y esa letra estaba compuesta, escrita por un teólogo del más alto nivel, un biblista del más alto nivel. Es interesante que, y Carlos también cita este ejemplo histórico, bueno, con Calvino se puede decir más o menos lo mismo que comentamos de Lutero, pero Carlos también nos recuerda la manera en que el protestantismo evangélico, digamos de convicción evangélica, se difundió desde el siglo XVIII en adelante. Y fue gracias a otros 2 grandes teólogos y grandes músicos que compusieron himnos en cantidades industriales. Me refiero a Juan y a Carlos Wesley. Carlos nos llama la atención sobre esto. Juan era el gran teólogo, Carlos era el gran himnólogo. Carlos produjo más de 1500 himnos. Y fueron estos himnos evangélicos que están en todos los himnarios evangélicos tradicionales, los que llevaron el Evangelio, la palabra de Dios, de una manera extraordinaria. Si vos vas a los himnarios, repito, tradicionales, porque hoy lamentablemente muy pocas iglesias usan un himnario en el culto, pero tomá un himnario metodista, bautista, presbiteriano, aún la himnología pentecostal, tradicional, y vas a encontrar estos himnos, especialmente los que se produjeron en el siglo XIX en los Estados Unidos, en denominaciones muy evangelizadoras como el metodismo y los bautistas. Estos himnos, la mayor parte de los himnos en los himnarios tradicionales, fueron compuestos en la segunda mitad del siglo XIX, coincidiendo con grandes evangelistas de ese periodo: Dwight Moody, Finley, Sankey, Billy Sunday, que fueron tremendos evangelistas, pero que acompañaron sus campañas evangelizadoras
con grandes himnos. Este es el caso de la pareja que formaron Moody con Sankey. Moody predicaba, Sankey cantaba y componía himnos. Algo parecido a lo de Billy Graham con sus músicos y directores de música en las campañas que seguían el estilo tradicional del siglo XIX. Entonces, con estas ilustraciones históricas, parte que Carlos nos trae a la mesa, uno puede darse cuenta de la importancia que tiene el culto cristiano y que tiene la adoración. Ahora, ¿qué ha pasado? Hablábamos hace un rato de la renovación litúrgica, de los cambios en la música, en la adoración y todo lo demás en la década del 80 y del 90. Y sugerimos al pasar que lo que vino después ya no tenía el nivel de impacto ni el nivel de, digamos, profundidad bíblico-teológica de aquellas experiencias. Carlos subraya esto en su comentario y dice algo que debemos por lo menos considerar, ¿no? Dice, hoy un muchacho tiene una determinada experiencia de fe y como resultado de esa experiencia de fe compone una música y le mete una letra que expresa esa experiencia personal y que luego la cantan un montón de otra gente que no ha tenido esa experiencia. Y mucha de la música que hoy ha aparecido, hoy, en estas últimas 2 décadas, que ha aparecido, la verdad, es totalmente deficitaria en materia de riqueza bíblica y sobre todas las cosas una sana reflexión teológica. Me parece que tenemos que pensar esto con seriedad. Y esto ha afectado el culto. El culto se ha transformado en un show, donde en el contexto posmoderno en el que nos encontramos, el eje no es Dios, sino la persona individual. El eje del culto no es hacer aquello que Dios, conforme su palabra, la ley de Moisés a la que hacía referencia Esdras, el culto no gira conforme a su palabra, sino gira conforme a nuestras propias expectativas, especialmente estéticas. Es muy fácil comprobar esto. Lo podés hacer vos ahora el domingo que viene en tu iglesia o cuando se reúnan en un culto de alabanza. ¿Cuál es la pregunta que se levanta al final del culto? La pregunta es, ¿te gustó el culto? ¿No debería ser más bien, ¿habrá quedado contento el Señor con la adoración que le ofrecimos? ¿Entendés la diferencia? ¿Te das cuenta dónde está el punto? El culto está armado para agradar, igual que un show en un gran estadio con una banda de moda. La idea es agradar al público, dar una satisfacción estética con las luces, con el sonido, con la máquina de humo, con los colores. No interesa mucho la calidad musical, pero sí cuanto más ruido y cuanto más fuerte mejor, porque esos son los estilos que hoy predominan en los espectáculos, en los shows. Pero, ¿qué hay de culto conforme a la ley de Moisés? Esdras y sus amigos levantaron altar conforme a la ley de Moisés, armaron el culto conforme la palabra de Dios y conforme la enseñanza de la palabra de Dios, es decir, en función de una teología sana. Porque muchas de las canciones populares que se andan circulando por allí y se ven hoy por internet, especialmente a través de los distintos redes sociales, si uno le hace un análisis bíblico teológico, hermanos, la verdad hay herejías, hay barbaridades, hay
pero para todos los gustos, no resiste el análisis crítico. Y creo que acá, si me permiten, una palabra mía, personal, me parece que no estuvo mal que nosotros renunciáramos voluntaria e inteligentemente a los viejos himnarios y a las viejas canciones, porque también tienen su carga ideológica y también tienen sus estilos y también tienen sus contextos culturales, generalmente extranjeros, no de América Latina. La mayor parte, el 95% de los himnos evangélicos tradicionales se produjeron fuera de nuestro continente y fuera de nuestra cultura y no tienen nuestro lenguaje, pero lo que no se les puede discutir a esas producciones himnológicas es la densidad bíblico-teológica que tienen. Nuestro cancionero hoy evangélico en América Latina es de lo más superficial que puede haber, salvo aquellas canciones en donde se canta el texto bíblico, que de alguna manera el texto bíblico nos da garantía primero de fundamento bíblico, pero también de integridad teológica. Pero las que están basadas en la experiencia personal del compositor, del cantor, del quien sea, en general son muy pobres o fijan en la mente de las nuevas generaciones conceptos, ideas, impresiones que no tienen nada que ver, usando el lenguaje de Esdras, con la ley de Moisés. Si vamos a tener una iglesia en permanente renovación, tenemos que prestarle atención a esto, porque esto tiene que ver con el culto, que es un elemento fundamental de nuestro testimonio y de nuestra vida evangélica. Carlos dice, el altar en los tiempos de Esdras no se reconstruyó como a ellos les parecía o lo sentían, sino como estaba escrito en la ley de Moisés. Y agrega, se necesita una iglesia en permanente reforma donde todas esas hermosas experiencias personales y sentimientos maravillosos que los autores o compositores ofrecen sean revisados y reformulados en función de la palabra de Dios para que el renacimiento artístico y principalmente musical vuelva a ser un vehículo de reforma y no de introspección centrada en el yo. Es decir, que sea fruto de la palabra y no el resultado de la influencia del individuo o individualismo postmoderno. Bueno, creo que por hoy ya tenemos bastante para pensar y reflexionar. De modo que es ahora cuestión de en oración, especialmente aquellos hermanos, hermanas que están en este maravilloso ministerio de adoración y de alabanza, de repensarlo. Y ni hablemos de aquellos que tenemos la responsabilidad de ser maestros, profetas de la palabra de Dios. De modo que de veras la iglesia en permanente proceso de reforma pueda vivir la experiencia que vivió el pueblo del Señor en tiempos de Esdras y bajo el liderazgo de hombres tan iluminados y orientados por la palabra del Señor. Llegó la hora de cerrar nuestro programa, pero en medio de estos tiempos de tanta confusión, incertidumbre, qué bueno que podemos cerrar el día repitiendo y diciéndonos una y otra vez: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces estar confiado. Señor, te rogamos que nos dé sabiduría para que en estos tiempos de tantos vaivenes, confusión, no perdamos de vista para qué nos acercamos al altar y para qué lo levantamos y para qué te ofrecemos culto. Que entendamos que el altar está para morir,
para transformarnos en holocausto santo que se ofrece para tu gloria y para tu honra. Morir cada uno de nosotros para que Cristo viva en nosotros. Y que el culto sea un culto no dirigido a nosotros, sino que nuestro culto sea nuestra manera de expresarte gratitud, de honrarte, de colocarte en el centro de nuestra vida con lo mejor que te podemos ofrecer. No solo nuestro canto y oración, sino también la entrega de todo nuestro ser para la alabanza de tu gloria en el nombre de Jesús. Hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.